Bien, vamos a continuar con la medición de la variable temperatura. Terminamos recién de ver la medición de temperatura con termocuplas basada en el efecto Seebeck. Lo que vamos a ver ahora es la medición de temperatura con RTD. A diferencia de las termocuplas, que son dispositivos construidos con dos materiales diferentes, uno en cada una de sus ramas, las RTD son dispositivos construidos con un único metal y de hecho el nombre que recibe el RTD se refiere al metal principal con el que está fabricado, ¿sí? Los metales típicos son el oro, la plata, el cobre, el platino, el tungsteno y el níquel. Y cada uno de esos metales o esos materiales define el nombre del RTD. El nombre del RTD se conforma de un primer conjunto de letras, que es el símbolo químico del metal con el cual están hechos, ¿sí? Y el valor de resistencia a una temperatura de referencia, ¿sí? En este caso, si esta termocupla fuera una termocupla hecha con platino, el símbolo químico del platino es PT, y como tiene 100 ohms a 0 grados, este RTD se llamaría PT100, ¿sí? El comportamiento de la resistencia con la temperatura suele ser bastante lineal. Hay, así como en las termocuplas, una normativa europea que es la IEC y una normativa americana que es la ASTM. En las RTD también hay alguna mínima diferencia entre los coeficientes de linealidad de los fabricantes europeos respecto a los fabricantes americanos, ¿sí? Entonces tenemos que tener esto en cuenta a la hora de la correcta configuración de las electrónicas de acondicionamiento de señal o de conversión de los valores de resistencia a valores de temperatura. ¿Cómo vamos a hacer para medir eh, la temperatura con estos dispositivos? Básicamente es una medición de resistencia, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros utilicemos como canal de medición, que por lo general son cables, también tienen su propia resistencia eléctrica, y acá es donde de nuevo tenemos que tener en cuenta qué influencia tienen o qué perturbación me estarían generando esos cables asociados a la medición respecto a lo que nosotros queremos determinar. En el caso del ejemplo, fíjense, habíamos dicho, por ejemplo, que en la PT100 tenemos 100 ohms a 0 grados. Si los cables de la cadena de medición me introducen 5 ohms cada uno, estamos cometiendo un error del 10% solamente por los cables de la cadena de medición. Eh, Estos valores de 5 ohms que parecen exagerados, en realidad no lo son, porque de nuevo, recuerden que la distancia entre los dispositivos sensores y las electrónicas de acondicionamiento suelen ser bastante largas. O sea, no piensen en un gabinete solamente, piensen en una habitación, un hospital o una planta industrial, ¿sí? La forma de resolver esto, la forma de evitar el efecto de los cables de la cadena de medición, vamos a ver que hay diferentes modos. Para medir una resistencia, uno de los dispositivos más utilizados es lo que se denomina puente de Wheaton. El puente de Wheaton es una configuración formada por 4 resistencias, 3 conocidas y una variable que es la que queremos encontrar su valor, y la configuración del puente se termina con una fuente de alimentación. El valor de tensión medido en el centro del puente depende del desequilibrio del puente generado por la resistencia variable, ¿sí? Entonces, tanto para medición de temperatura como para cualquier otra variable física que requiera una medición de resistencia, el puente de Wheaton suele ser la herramienta más utilizada.
De nuevo, como este puente va a estar en la electrónica de acondicionamiento, yo voy a tener cables que conectan el sensor, que está en el mundo físico, digamos, y la electrónica de acondicionamiento, que está en algún lugar de la nave industrial, del hospital o del gabinete. Y acá sucede lo que vimos en el primer ejemplo. La longitud de este cable puede introducir un valor de resistencia que compita o perturbe el valor de resistencia de mi sensor. Esta medición, así como está planteada acá, se denomina puente de Wheatstone a dos hilos. ¿Sí? Dos hilos son porque salen dos hilos desde el puente hacia el sensor, o van dos hilos desde el sensor hacia el puente, y no resuelve el problema de la resistencia del canal de medición. Sin embargo, cuando esta distancia es muy corta o el valor de resistencia es muy alto respecto a esto, por ejemplo, acá hablábamos de un PT 100 porque tiene 100 ohms a 0 grados. Si en vez de utilizar un RTD, un PT100, usamos un PT1000, ese sensor tiene 1000 ohms a 0 grados, con lo cual unos pocos ohms introducidos por los cables de medición ya no serían tan significativos. Si queremos resolver el problema de los cables de medición, se utiliza otra configuración, también en puente de Wheatstone, pero la que se denomina puente de Wheatstone a tres hilos o tres cables. En ese caso, ya no van solamente dos cables desde el sensor hacia la electrónica o hacia el puente de acondicionamiento, sino que van tres. Dos de los cuales van a ramas diferentes del puente. De esa manera, su efecto se anula y ya no tengo que preocuparme por el largo de estos conductores ni la perturbación de esos ohms agregados a los ohms variables de mi sensor, sino que con esta configuración voy a obtener solamente el valor proporcional a la resistencia variable de mi sensor RTD. La ventaja, como podemos ver, es que compensa eh, esa resistencia introducida por los cables de medición. La desventaja es que si tengo muchos sensores y la distancia entre los sensores y las electrónicas es muy grande, estoy agregando un costo de instalación muy alto para esta aplicación. Sin embargo, para distancias cortas o poca cantidad de sensores, esta es la configuración más utilizada. Hay otras aplicaciones en donde necesito la máxima precisión en la medición. En este caso ya no utilizo puente de Wheatstone, utilizo una medición directamente por fuente de corriente, eh, como la de la figura. ¿Sí? En este caso no tengo una fuente de tensión, sino que tengo una fuente de corriente y lo que hago es hacer circular esa corriente por mi circuito y medir la caída de tensión provocada en la resistencia variable. ¿Sí? Esta configuración me da la máxima sensibilidad y precisión en la medición. Lo único que tengo que tener en cuenta en este caso es utilizar valores de corriente lo suficientemente pequeños para no tener el efecto de embale térmico o calentamiento. Acuérdense, siempre hay un efecto térmico I cuadrado R, ¿sí? De disipación en la resistencia. Por lo tanto, estos valores de corriente utilizados en esta disposición de medición a 4 hilos suelen ser bastante pequeños. Al igual que como las termocuplas, a mí no me interesa medir valores de resistencia, no me interesa ohms, me interesa grados. Y al igual que como las termocuplas, entonces tengo que hacer una conversión de valores de resistencia a valores de temperatura. Para eso vamos a utilizar polinomios normalizados. Esos polinomios, por ejemplo,
Tenemos este polinomio donde este es el valor de la resistencia a la temperatura T en función de la resistencia a la temperatura de referencia, que normalmente es 0 grados. Alfa, que es el coeficiente del RTD. En la primera curva que les mostré había uno para fabricantes americanos y otro para fabricantes europeos. Tienen que tener el único cuidado que tienen que tener es utilizar el coeficiente adecuado. Algunas otras constantes que dependen del material y de esta ecuación pueden despejar la temperatura. De nuevo, al igual que con las termocuplas, no es normal estar haciendo esta conversión en forma manual, salvo que sea un práctico de la facultad, por ejemplo, sino que directamente las electrónicas de acondicionamiento de señal para este tipo de dispositivos ya tienen estos polinomios precargados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En la etapa de configuración de la aplicación, especificar qué tipo de RTD tengo conectado, ¿sí? Si es un PT100, si es un PT1000 o el dispositivo que tenga, para que esa electrónica de acondicionamiento utilice el polinomio adecuado. ¿Sí? Los formatos constructivos suelen ser muy similares a los de las termocuplas. ¿Cuál es la diferencia? Para lograr valores de resistencia del orden de los 100 ohms, por ejemplo, o de los 1000 ohms en el caso de una PT1000, necesito mucho material. Cuando la forma de meter mucho material en un espacio reducido es haciendo bobinados, ¿sí? Entonces, cuando vieron el corte de una termocupla, esto era un alambre de uno de los materiales, la soldadura y el otro material. En el caso de los RTD dijimos que era todo de un mismo material, pero va a estar bobinado o enrollado para que la cantidad de material que tenga en el dispositivo sume la cantidad de ohms a la temperatura de referencia, ¿sí? Las va, por el mismo motivo que las termocuplas, ¿sí? Cuestiones de resistencia mecánica y de montaje, no suelen utilizarse las RTD solas, sino que vienen dentro de vainas. Esas vainas, a su vez, rellenas con un aislante eléctrico y muy buen conductor térmico, ¿sí? Por el mismo motivo que la termocupla. Tener una rápida transferencia de calor desde el objeto de mi medición hacia el elemento sensor. ¿Qué precaución tenemos que tener? La que nombramos recién respecto al autocalentamiento por mi circuito de medición. Las corrientes que tengo que poner en juego tienen que ser lo suficientemente bajas para que no haya un embale térmico por corriente de medición, ¿sí? Como verán, la medición con RTD es mucho más simple que la medición con termocuplas, no genera eh, ninguna ningún valor extra en los puntos de medición, ninguna resistencia rara. Lo único que tengo que tener en cuenta a la hora de medir temperatura con un RTD es si lo voy a hacer con un puente de Wheatstone a 2 hilos, un puente de Wheatstone a 3 hilos o una fuente de corriente, ¿sí? Y obviamente, al igual que con la termocupla, la correcta configuración de mi sistema sensor para que cuando haga la conversión de resistencia a temperatura, lo haga utilizando los polinomios adecuados, ¿sí? El error típico es errarle a la configuración del RTD. El termistor es otro elemento de resistencia variable, pero a diferencia del RTD que está construido de metales, este está construido de cerámicos semiconductores. Tiene una respuesta de mucho mayor ganancia que la de los otros dos dispositivos. Fíjense, para un determinado valor de temperatura,
En la termocupla, el valor de milivoltios asociados es muy pequeño, ¿sí? Fíjense, acá tengo una excursión de varios grados y acá tengo pocos milivoltios. La RTD mejora un poco esa performance, es casi lineal, ¿sí? Para un delta de temperatura tengo un delta de resistencia que lo hace bastante fácil de medir. Y para los termistores, pequeñas variaciones de temperatura me generan grandes variaciones de resistencia, ¿sí? Con lo cual, con estos dispositivos puedo obtener altísimas resoluciones, pero ya en la curva ven que los valores máximos de temperatura a los cuales puedo llegar, comparado con un RTD o una termocupla, es mucho menor, ¿sí? Por eso cada uno de estos dispositivos tiene sus aplicaciones principales, ¿sí? Nuevamente, no nos interesa medir temperatura, no nos interesa medir resistencia, perdón, nos interesa medir temperatura, para lo cual necesitamos de alguna manera convertir ese valor de resistencia que vamos a leer a temperatura equivalente. Para el caso de los termistores, no hay ninguna normalización, como en el caso de las termocúpulas o las RTD, y lo que tengo que hacer es eh, de la hoja de datos del sensor, ver la ecuación que el fabricante me va a proveer para hacer la conversión, ¿sí? Entonces, en este caso ya no hablamos de polinomios IEC o ASTM, sino que el propio fabricante me va a proveer la curva o el polinomio de conversión. La gran ventaja que tienen los termistores es su altísima sensibilidad, pero esa sensibilidad está pagada en linealidad. Por eso normalmente los polinomios que se utilizan para hacer la conversión de resistencia a temperatura suelen incorporar, por ejemplo, funciones logarítmicas, que lo hacen bastante complejo. Y por ese mismo motivo no existe o no es posible hacer una estandarización como la que sí se hace de termocuplas y RTD. Eh, Otra de las ventajas que tiene esta medición es que como no tienen, o el valor de resistencia es muy grande comparado con, por ejemplo, con los RTD, no es necesario hacer una medición a 4 hilos o por fuente de corriente o con puente Whiston a 4 hilos, porque realmente el valor de resistencia propio es varios órdenes de magnitud mayor a lo que pueden introducir los cables de la cadena de medición. Estas son fotos de dispositivos reales, ¿sí? Estos serían las puntas del dispositivo para conectar a la electrónica de acondicionamiento, ¿sí? Normalmente pueden venir un solo sensor o pueden venir dos sensores en el mismo cuerpo, ¿sí? Esto internamente tiene, cada uno de estos pares continúa hasta su punta. Pueden venir eh, en las vainas metálicas, como veníamos viendo en los gráficos. Pueden venir también en vainas plásticas para aplicaciones mucho menos exigentes o menos severas. Y fíjense con diferentes formatos de montaje, ¿sí? Estos son para roscar, estos son para trabar, ¿sí? En función de las características de mi aplicación, es el formato constructivo y de montaje que voy a requerir. Para aplicaciones industriales, este tipo de cabezales son típicos de aplicaciones industriales. Vienen cabezales normalizados. Estos cabezales suelen ser de tres tipos de materiales: plásticos, fundición de aluminio o acero inoxidable. El acero inoxidable se utiliza típicamente para aplicaciones em, sanitarias o de life science, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con medicamentos y cuestiones biológicas, porque el nivel de porosidad hace que no se queden adheridos ningún componente
y de esa forma evito las contaminaciones, por ejemplo, de producción. Los tipos de cabezales tienen un código en función de los diferentes formatos y es algo que tenemos que especificar a la hora de mandar a comprar nuestros dispositivos. Típicamente, el fabricante me va a pedir algunos datos cuando yo vaya a hacer un pedido. El primero es qué tipo de sensor voy a tener adentro. Fíjense que en el mismo cuerpo puedo meter una termocupla, puedo meter una RTD o puedo meter un sensor digital, ¿sí? Esto en realidad se comporta como un elemento protector del sensor, pero internamente puedo meter una termocupla, un RTD o un sensor digital. Si elijo termocupla, después tengo que especificar obviamente a qué modelo nos referimos, J, K, E, T, R o S. Si elijo una RTD, fíjense, en este caso, este fabricante solo fabrica de platino, ¿sí? Entonces solo puedo elegir PT100 o PT1000, ¿sí? Hay otros fabricantes que me permiten seleccionar diferentes metales para el RTD, este no. Y después me empieza a hacer una serie de preguntas como por ejemplo, ¿de qué material quiero la vaina protectora? Puede ser de acero inoxidable, puede ser de bronce, puede ser material cerámico. Material cerámico lo voy a utilizar cuando estamos hablando de altas temperaturas, ¿sí? Longitud de la vaina en milímetros. Diámetro de la vaina también en milímetros. Tipo de rosca, ¿sí? Estas son diferentes normas de esta rosca para después poder eh, eh, roscarlo en la otra parte, que es la que va a estar en mi proceso real. Primero la norma y después de qué diámetro va a ser esta rosca. El tipo de cabezal, fíjense, me pide los tamaños: acero, niquelado, nylon, teflón, baquelita, aluminio o sin cabezal. Si pido sin cabezal, acá van a aparecer los cablecitos. Y después de elegir el material, me pide qué tamaño, DIN A, B o C. El A, B o C es la forma constructiva de este tipo de cabezal. Esto es una hoja de pedido típico de un fabricante de este tipo de sensores. En este caso, solo me permite la conexión roscada. Hay otros tipos de conexión que no son roscadas. Fíjense, esto que está acá se llama brida. La brida es un disco metálico que tiene unas perforaciones para pasar unos tornillos. Entonces, en el dispositivo que voy a tener de este lado, que puede ser por ejemplo un tanque o una cañería muy grande, hay otro disco exactamente de este tamaño, o sea, la otra brida, y los enfrento, pongo un elemento elástico que hace de junta, por ejemplo, algo de teflón, y después con los bulones lo ajusto. ¿Cuándo uso rosca y cuándo uso brida? Básicamente depende de la presión que haya en el dispositivo en el cual quiero medir, ¿sí? Supongamos que esto es un tanque. Si el tanque está a baja presión, puede funcionar tranquilamente una rosca. Pero si el tanque o la cañería que tengo de este lado tienen una alta presión, la rosca no es el mejor sistema de conexión. ¿No? ¿Por qué? Porque puede tener pérdidas, ¿sí? Si esto sello no es perfecto, el fluido, ya sea líquido o gaseoso que está en el recipiente, puede fugar por acá y voy a tener un goteo o una emisión de gases. En ese caso, cuando tengo altas temperaturas, utilizo otro tipo de conexión que no es la rosca, sino que es la brida. ¿Ok? Diferentes formatos y gráficos como para que tengan en la cabeza eh, diferentes formatos constructivos de eh, sensores completos. Y estos son vainas, ¿sí? Esto es solo la vaina. Yo pongo este, este sensor, ¿sí? Tiene una pequeña vaina incorporada, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo que medir en algunas aplicaciones donde, por ejemplo,
cae un producto pesado sobre el eje del sensor, por ejemplo, estoy descargando un líquido, estoy descargando un sólido, y ese líquido sólido cae sobre el sensor, esto estamos hablando que tiene entre 4, 6 y hasta 8 milímetros de diámetro. ¿Sí? Si le cae algo pesado, lo va a doblar o lo va a partir. ¿Sí? Esto no tiene mucha rigidez mecánica. En ese tipo de aplicaciones, yo lo que necesito es hacer una protección mecánica del sensor mucho más robusta que esta vaina finita. En ese caso, se utilizan este otro tipo de vainas, o sobre vaina, como se le denomina, que ya son de un espesor mucho mayor y soportan, sí, caídas de productos sin que se doblen y ni que sufran ninguna deformación, ¿sí? Esta en particular, fíjense lo que sucede. Tiene una reducción de sección en la zona de medición. ¿Por qué? ¿Para qué se les ocurre que puedo querer una sobrevaina como esta en vez de como esta que es completamente uniforme en su diámetro? ¿Qué ventaja tendría esta respecto a esta? ¿Qué se les ocurre? Mayor velocidad de respuesta. Exactamente. Ninguna otra ventaja. La ventaja que tiene esta respecto a esta es que tiene menos material, con lo cual la transferencia térmica desde el proceso al elemento sensor que está acá adentro es mayor. ¿Sí? Cuando necesito una mayor velocidad de respuesta, necesito una sobrevaina de este tipo. Esta claramente es mucho más robusta que esta, pero esta es más rápida. ¿Sí? Entonces ahí empiezo a analizar costo-beneficio respecto a mi aplicación. Y de nuevo los dos formatos, rosca o brida. Este se llama brida. Hay toda una especialidad en la parte de montaje que tiene que ver con, y cada variable tiene su particularidad, ¿no? Vamos a ver que la peor de todas es caudal, pero en el caso de la medición de temperatura, no da lo mismo el largo del sensor, ¿sí? El especificar el largo del sensor, ¿sí? Cuando vimos la primera transparencia esta, cuando el fabricante me pide este largo no es cualquier cosa, no es, metele lo que quieras, o el más barato, o metele 20 centímetros porque me gusta el número. Sale de un cálculo. Ese cálculo tiene que ver con las velocidades de respuesta y de establecimiento de la temperatura respecto a las interferencias térmicas que puede tener el sensor. Básicamente, ¿por qué? Porque esto está a temperatura ambiente, ¿sí? Esto es una pared que por lo general es metálica, puede ser plástica, y acá tengo el medio del cual realmente quiero medir la temperatura, y en todos los casos, tanto la PT100 como la termocupla o el termistor, en realidad el elemento sensor está en la punta, no en el cuerpo, ¿sí? Entonces hay una longitud mínima que debo cumplir desde la que sería temperatura ambiente o la pared del exterior del recipiente hacia la zona sensora para justamente evitar las interferencias o gradientes de temperatura que hagan que mi sensor no esté realmente midiendo la temperatura que yo quiero identificar, sino que tenga interferencias o gradientes de temperatura por todo el medio físico en el cual se encuentra. Bien, esto son diferentes fotos de montajes con vaina, sin vaina, roscados y con diferentes cabezales, como para que también tengan alguna idea de qué se pueden encontrar. Y para instalación o posición de montaje de sensores en cañerías, ¿sí? Normalmente suelen ser eh, dos tipos de dispositivos sobre los cuales van a montar los sensores. O sobre tanques, ¿sí? Tanques pueden ser de diferente función
física, por ejemplo, un reactor, un intercambiador de calor, pero formato tanque, o una cañería. ¿Sí? Para montaje sobre cañería, la punta del elemento sensor siempre debe quedar casi sobre el centro de la cañería. ¿Sí? Y la punta debería quedar en sentido del ataque del fluido. ¿Sí? Por ejemplo, si el fluido tiene este sentido, esta posición de montaje es preferible a esta. ¿Sí? Igual, si yo tengo esto es un codo dentro de una cañería, esto es un tramo recto, esto es un codo, ¿sí? El montaje correcto es en esta pared de la cañería, ¿sí? No acá y no acá, ¿sí? Acá. Esta es la recomendación ideal de montaje en un codo y esta en tramos rectos, ¿ok? Es muy importante la ubicación del sensor. Vamos a ver que todas las etapas de la selección, mejor dicho, de la implementación de una solución de medición, tiene su importancia, ¿sí? Y, y no sirve de nada hacer una muy buena selección, comprar el sensor eh, exacto para mi aplicación si después lo voy a montar mal, ¿sí? Todas las etapas, desde la selección hasta el montaje, configuración y puesta en marcha, son igualmente importantes, ¿sí? Porque cualquier error grave que cometa puede hacer que toda la solución fracase, ¿sí? Puedo haber seleccionado el sensor correcto, puedo haberlo comprado, puedo haberlo recepcionado, puedo haberlo instalado y después puedo haber configurado mal la electrónica, ¿sí? Acá tengo una termocupla tipo J, hice todo bien y después en la electrónica puse termocouple tipo K y ya la solución de ingeniería no es la óptima. Puedo haber seleccionado el sensor adecuado, por haberlo comprado, por haberlo configurado bien y por haberlo montado mal. Y de nuevo, todo el esfuerzo y el dinero gastado en la adquisición del instrumento va a estar desperdiciada justamente por ese mal montaje. Uno de los errores más grandes en las cadenas de medición suele ser el montaje, ¿sí? Suele ser el punto más débil en una cadena de medición, ¿sí? Porque por lo general lo que sucede también es que en un proyecto grande, todas estas etapas están realizadas por personas diferentes, ¿sí? Hay un equipo de ingeniería que suele especificar el sensor y llega hasta incluso iniciar la compra. Suele haber otro equipo que hace la recepción del equipo cuando llega y quizás el montaje, y suele haber un tercer grupo que hace toda la configuración y puesta en marcha. Si no hay una muy buena documentación que vincula estos grupos, también puede ser una fuente muy grande de falla, ¿sí? Porque yo lo compré y consideré que iban a ser tenidas en cuenta un montón de cosas a la hora del montaje, pero si no lo dejo documentado, el que lo recibe para montarlo no necesariamente va a cumplir o va a cubrir todos esos supuestos que yo tuve en la etapa de selección, ¿sí? Entonces, la documentación de un proyecto suele ser bastante importante justamente cuando hay grupos distintos que realizan las diferentes etapas de un proyecto de instrumentación. Incluso si yo fuera el único responsable de toda la cadena, también es importante que haga una correcta documentación, porque cuando yo me vaya, ese sistema por lo general queda bajo el mantenimiento de otro grupo, ¿sí? Y es muy importante que ese grupo tenga la documentación suficiente para poder hacer un correcto uso de ese dispositivo durante todo el resto de su vida útil. Bien, vimos los dos primeros principios que dijimos que eran los de contacto. Cuando no puedo estar en contacto con el objetivo,
de la medición, necesito otro principio de medición y acá es donde aparece en nuestra ayuda la termometría infrarroja. Esta termometría lo que me va a permitir es su utilización en aplicaciones a muy altas temperaturas, ¿sí? Yo dije que la termocúpula que más alto llega, creo que llega a 2300 grados. Si yo necesito medir 2400, se me acabaron los sensores de contacto. O sea, ya no existe un sensor de contacto que me permita medir de 2400 grados para arriba. En ese caso, la termometría infrarroja es la adecuada. Para objetos móviles o intermitentes, también. Para medir en el vacío, también. O para cualquier aplicación donde tenga problemas de accesibilidad o de tamaño geométrico. En este gráfico del espectro de longitudes de onda del espectro electromagnético vemos todo el rango. Nosotros estamos en la termometría infrarroja. La termometría infrarroja va entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 6 metros o micrones, de 0,7 a 1000 micrones. Y básicamente hay tres grandes conceptos que tengo que tener en cuenta a la hora de hacer una correcta medición con la termometría infrarroja. Si tenemos en cuenta estos tres principios, no vamos a cometer los errores típicos que la gente comete cuando hace una medición con termometría infrarroja. Los tres conceptos son campo de vista, tipo de superficie, que está relacionada con el concepto de emisividad, y respuesta espectral, que es cuánta perturbación genera la atmósfera que hay entre, o el medio que hay entre el objetivo de mi medición y el sensor infrarrojo. El cuarto punto, que es rango de temperatura y montaje, es adicional, digamos, pero los tres más importantes son los que acabamos de mencionar. Vamos a ver ahora qué queremos decir con cada uno de estos. El concepto de campo de vista es el ángulo al cual opera el instrumento y depende de la óptica que tenga incorporada, ¿sí? Si este es el sensor infrarrojo, básicamente lo que va a medir es toda la energía. Dijimos que el principio de funcionamiento es la energía térmica que emite cualquier objeto que esté por encima de 0 grados Kelvin, es el cero absoluto en la escala termodinámica. Lo que mide este sensor es toda la energía radiante contenida en un cono, ¿sí? Ese cono tiene un diámetro que depende de la óptica que tenga en la punta del sensor, ¿sí? Entonces, cuando yo compro un sensor infrarrojo, uno de los datos es el tamaño del cono de medición. ¿Por qué es importante? Porque si yo no tengo en cuenta este campo de vista, puedo estar cometiendo un error en la cantidad de energía que está recibiendo el sensor infrarrojo y que no sea solamente de mi objetivo bajo medición, sino que sea de algo que esté después del objetivo. En este ejemplo, el objeto A está exactamente cubriendo la totalidad del campo de vista. Eso significa que si yo estuviera midiendo el objeto A, esta medición es correcta, porque la energía recibida en la óptica de mi sensor infrarrojo es solo la emitida por el objeto A. Si yo saco el objeto A, dejo el termómetro infrarrojo en el mismo lugar y quisiera medir la temperatura del objeto B, esta medición es incorrecta. ¿Por qué? Porque a esta distancia, la energía que está recibiendo mi sensor infrarrojo no es solo la del objeto B, es la del objeto B y todo lo que esté por fuera, por detrás del objeto B, que esté dentro del campo de vista, o sea, toda la energía que venga por acá y toda la energía que venga por acá, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta a la hora de hacer una correcta medición con un termómetro infrarrojo es la información que me brinda el fabricante respecto al campo de vista, es decir, el tamaño del cono de medición, para ubicar el sensor infrarrojo a la distancia correcta del objetivo
para solo medir la energía radiada por el objeto en cuestión y no toda la que haya por detrás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro el concepto de campo de vista? Sirve para ubicar espacialmente a la distancia correcta el sensor. Es típico que me paro a cualquier distancia del objeto que quiero medir y creo que estoy midiendo la temperatura del objeto, pero en realidad puedo estar midiendo la temperatura de diferentes, eh, de más de un compuesto. ¿Sí? Entonces, estas dos, en base a todo lo que dijimos, estas dos son correctas. Esta es la recomendada. Si en este caso me aseguro que solamente estoy recibiendo la temperatura del objeto bajo análisis. En esta también, pero estoy medio jugado en los bordes, ¿sí? Cualquier desplazamiento que tenga de mi sensor o puedo llegar a captar energía que no pertenezca al objeto bajo análisis. Y esta es incorrecta, absolutamente incorrecta, porque voy a estar recibiendo no solo la energía radiada por el cuerpo o el objeto bajo análisis, sino toda la que venga por detrás, ¿sí? Lo que se llama el fondo. Entonces, primer consideración para termometría infrarrojo, situar el sensor a la distancia correcta. Una segunda, un concepto derivado de esto, y ustedes como alumnos de transductores y sensores, a partir de ahora no pueden cometer este error, porque si no voy a solicitar formalmente que les sea retirado el título de ingenieros. La mayoría de la gente habla de los termómetros infrarrojos como termómetros láser. El termómetro infrarrojo es infrarrojo y se basa en el concepto, en el espectro electromagnético, en la franja del infrarrojo. Lo que tienen la mayoría de los termómetros infrarrojos es un puntero láser. ¿Para qué me sirve este puntero láser? Efectivamente, para centrar el cono del campo de vista, ¿sí? Es muy difícil a distancia saber en dónde está el centro del cono que el fabricante, normalmente esto es una hoja de datos de un fabricante, ¿sí? El fabricante me suele expresar el campo de vista con gráficos como este, ¿sí? A 2,40 metros de distancia, el diámetro del cono es de 48 milímetros, ¿sí? Así se lee. Y a 300 milímetros, o sea, a 30 centímetros, tengo 6 milímetros de diámetro en el cono. Cuando estoy a 2,40 metros es muy difícil saber en dónde, a qué le estoy apuntando. Entonces, incorporan un puntero láser para centrar el cono, que puede estar absolutamente centrado o puede tener un desplazamiento respecto al centro. Eso depende de cada uno de los fabricantes. El puntero láser no tiene absolutamente ninguna función sobre la medición de temperatura, salvo el centrado del campo de vista, ¿sí? No interviene en la medición de temperatura. Es un termómetro infrarrojo con puntero láser, ¿sí? No es un termómetro láser. Es un termómetro infrarrojo con puntero láser. ¿Ok? Primer concepto entonces, campo de vista. Segundo concepto clave y donde la mayoría de la gente hace agua y acá es donde la medición con termometría infrarrojo deja de ser exacta. Tiene que ver con la emisividad, ¿sí? Dijimos que la termometría infrarrojo se basa en la energía radiada por cualquier objeto que esté por encima del cero absoluto. Sin embargo, esa energía radiada depende del material del objeto, ¿sí? No es la misma para diferentes materiales. Y no solo depende del material, sino que depende del tipo de terminación superficial de esa superficie. Si está pulida, si es rugosa, si está pintada, si está oxidada, si está sucia, si está limpia. Entonces, la emisividad es un número
que va entre 0 y 1, siendo 1 solamente para un cuerpo negro perfecto, y que depende de todas estas características que les acabo de decir. La principal es el material, pero además depende de el nivel de terminación de esa superficie. ¿De dónde saco los valores de emisividad? Básicamente de tablas, ¿sí? Está tabulado, pero está tabulado para los materiales puros, ¿sí? Puede haber madera, plástico, los diferentes metales, eh, pero no pueden, obviamente no pueden tener en cuenta el nivel de terminación superficial, ¿sí? Si está pintado, si está sucio, con qué está sucio. Entonces, uno de los primeros cuestiones a tener en cuenta a la hora de medir con un termómetro infrarrojo es determinar la emisividad real de mi dispositivo o de mi objeto bajo análisis. Para esto hay diferentes técnicas. Una podría ser, en el caso de que sea posible, hacer una medición primero por contacto con ese objeto y después apuntarle con el termómetro infrarrojo e ir modificando el valor de emisividad hasta que lea lo mismo que el de contacto. Y si no puedo, porque básicamente eh, puede haber, digamos, la termometría infrarroja se inventó para subsanar problemas de medición donde no puedo aplicar la medición con contacto, lo que puedo hacer es modificar parte del cuerpo bajo análisis, por ejemplo, pintándolo de negro, o sacándole un pedazo de material y poniéndole otro material de emisividad conocida y siempre hacer la medición de temperatura sobre ese material incrustado, ¿sí? Son diferentes técnicas para asegurarnos que la emisividad con la cual configuré el sensor infrarrojo es la adecuada. ¿Ok? Las superficies metálicas muy pulidas tienen emisividades muy bajas, ¿sí? Del orden de 0.2. Y las sustancias orgánicas como maderos y plásticos y telas tienen emisividades muy altas, 0.95. Un error típico es que uno agarra un termómetro infrarrojo que normalmente viene con una emisividad por defecto de 0.90 y algo, 0.91, y le apunta todo, le apunto a un elemento metálico y leo la temperatura y después me doy vuelta y le apunto a una tela y mido la temperatura y después le apunto a algo de madera y anoto la temperatura e informo todas las temperaturas de esa manera. Lo que acabo de hacer es técnicamente incorrecto. Lo que debería haber hecho es cada una de esas mediciones, a cada una de esas mediciones, haberle configurado previamente el valor de emisividad correspondiente al material sobre el cual voy a medir. ¿Sí? Eso es lo correcto. Por eso es el segundo gran concepto asociado a la medición de temperatura. El primero es el campo de vista, es decir, si voy a hacer esas tres mediciones, tengo que estar a la distancia correcta de los tres objetos para solo medir la temperatura del objeto bajo análisis. Y lo segundo es haber seleccionado la emisividad adecuada para el material y el nivel de terminación superficial del objeto en cuestión. ¿Sí? El tercer concepto es el del medio. ¿Sí? El del medio significa qué otras fuentes de energía voy a estar recibiendo, además de la transmitida, mejor dicho, la emitida. El objetivo es la emitida, ¿sí? Pero puede haber otras fuentes de interferencia como la transmitida o la reflejada. Eso es la influencia del medio sobre el elemento sensor. Básicamente ahí lo que tengo que analizar es cada una de las aplicaciones en particulares para detectar que puede haber presencia de energía reflejada o energía transmitida y contrarrestarla para que realmente eh, poder determinar la energía emitida, que es la única
asociada a la temperatura del objeto bajo análisis. ¿Ok? El último punto es el rango y el tipo de montaje. Básicamente, dependiendo de para qué voy a utilizar el sensor, los hay de monitoreo continuo, por ejemplo, para líneas de producción, apuntando a un punto fijo, por ejemplo, como les comentaba, a la salida de una colada de una planta de fundición, con display local o remoto, en caso de que tengan que informar los valores a alguien que no esté ahí en el mismo lugar. Y hay toda una serie de dispositivos portátiles que están utilizados principalmente para lo que es mantenimiento y diagnóstico, ¿sí? Es típico hacer una termometría infrarrojo de un tablero eléctrico. De hecho, más que típico, ahora es obligatorio, ¿sí? Es un requisito de bomberos cada vez que tengo que habilitar una determinada instalación, presentar una termografía de los tableros eléctricos. ¿Por qué? Porque con la termografía es una foto, ¿sí? Donde hago un mapa de calor del dispositivo. Si es de un tablero eléctrico, puedo detectar, por ejemplo, puntos calientes por bornet flojo en un interruptor, o en un seccionador, o en alguna protección, ¿sí? Entonces, hoy en Córdoba es obligatorio para cada habilitación de bombero y después en forma anual presentar la termografía de todos los tableros eléctricos para detectar este tipo de fallas, ¿sí? De puntos calientes y evitar los incendios por fallas eléctricas. Vamos a ver que hay también en dispositivos de diagnóstico para cáncer de mama, por ejemplo, basados en termografías, porque detectan puntos o nódulos calientes que me pueden indicar la presencia de, por ejemplo, un cáncer. Esta es la pinta que tiene un termómetro infrarrojo fijo, ¿sí? Estos son principalmente utilizados para aplicaciones industriales y esta es la pinta que tienen los portátiles para, por ejemplo, mantenimiento, ¿sí? Suelen ser eh, tipo pistola con un display para poder ver en tiempo real todo el mapa. Las hay muy sofisticadas que tienen doble cámara digital y cámara infrarroja, entonces sacan una foto de, por ejemplo, de esta instalación y les superponen la imagen térmica, con lo cual es muchísimo más fácil encontrar los puntos calientes, ¿sí? Porque está directamente vinculada a la foto física, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a la termometría infrarroja? A partir de ahora, alumnos de transductores y sensores tienen una responsabilidad con la humanidad, que es hacer una correcta utilización de los termómetros infrarrojos. Es decir, siempre tener en cuenta el campo de vista, siempre tener en cuenta las emisividades de las superficies sobre las cuales van a hacer la medición y nunca, jamás en su vida llamarlos termómetros láser. Son termómetros infrarrojos con puntero láser. ¿Ok? Bien. Cuarto principio de funcionamiento. Habíamos hablado de dispositivos bimetálicos. Dijimos que el principio de funcionamiento era el coeficiente de expansión o de dilatación térmica de los metales con la temperatura. Entonces lo que hago es unir dos metales diferentes que cuando sean sometidos a una diferencia de temperatura se van a dilatar en forma diferente y eso va a hacer que tengan algún comportamiento. Si básicamente hay de dos tipos. De una conformación mecánica helicoidal como esta, ¿sí? Cuando estos son dos metales diferentes dispuestos en una configuración helicoidal, cuando esto se caliente, lo que va a hacer, en vez de curvarse, se va a torsionar. Al torsionarse, este eje va a girar. Lo que tengo en la punta del eje es una aguja, y esa aguja me va a indicar sobre un fondo graduado un determinado valor, ¿sí?
el que habíamos hablado originalmente, que era el de curvatura, también se utiliza. El de dos metales, dos placas planas soldadas, se utiliza. ¿Se acuerdan que en la primera clase otra de las clasificaciones que mencionamos respecto a los sensores era si era una medición de punto o una medición continua? Si era una medición continua, el instrumento terminaba en metro, por ejemplo, termómetro, pero si era una medición por punto, es decir, si tú por encima o por debajo de un determinado valor, el instrumento terminaba en ¿qué? En Nato. En atto. Entonces, para temperatura es un termostato. Un termostato exactamente es un dispositivo bimetálico de dos placas planas que cuando está sometido a un valor de temperatura se curva lo suficiente como para accionar un interruptor y dar una señal de que pase tal temperatura. ¿Sí? Los bimetálicos planos suelen utilizarse para hacer termostatos. Los helicoidales suelen utilizarse para hacer termómetros porque me permite hacer una medición continua en la escala graduada que tengo sobre el fondo del instrumento. ¿Ok? Quinto, dispositivos de expansión. Los dispositivos de expansión, el caso más común es el termómetro de bulbo. ¿Sí? Acá en el bulbo vamos a tener los diferentes compuestos que se utilicen. Como dijimos originalmente mercurio, después alcohol. Lo que tengo acá dentro es un capilar. Cuando esto se sometido a temperatura, a un aumento de temperatura, entonces se expande y sube por el capilar y lo que puedo leer es en la escala graduada el valor de temperatura. La ventaja de estos dispositivos es que tienen una altísima precisión y repetibilidad. De hecho, suelen utilizarse como instrumentos patrones. Ahora, cuando veamos lo que es una cadena de medición, vamos a ver que este tipo de dispositivos suele ser utilizado como instrumento patrón por esa característica de altísima exactitud. Estos son de expansión volumétrica de líquidos. Estos son de expansión volumétrica de gases. Lo que tengo es este bulbo, que es un poco más grande, unido mediante un capilar a una aguja sobre una escala graduada. Cuando el gas dentro de este bulbo se expande por aumento de temperatura, esa expansión es transmitida por el capilar hacia la caja de engranaje que tengo atrás y esto hace que la aguja se mueva hasta el valor de temperatura correspondiente. Y el último grupo son los que comentaba sobre dispositivos de cambio de estado, como dijimos, asociados principalmente a control de calidad. Estos son los de cambio reversible, si se van pintando de un determinado color y después puedo someterlos a un proceso de recuperación para que vuelvan a cero y poder ser utilizados nuevamente. Y los de cambio irreversible, típicamente etiquetas o crayones. Básicamente lo que sucede con esto es un cambio de color en ya sea en los puntos estos asociados a cada una de las temperaturas o de la pintura. Típicos usos, procesos de soldadura, tratamientos térmicos donde no puedo pasar determinadas temperaturas, las pastillas, controles de temperatura internas en hornos y las lacas en las placas electrónicas. Bien, hemos visto entonces los 6 principios tecnológicos y las características particulares de cada uno de estos principios para poder hacer una correcta medición de la variable temperatura. Como dijimos, siempre necesito poder responder la pregunta del millón. ¿Está midiendo bien el sensor? Todo el mundo lo primero que pregunta es, ¿está midiendo bien el sensor? La respuesta es depende. ¿Por qué? Porque yo puedo haber hecho todo bien en mi etapa de ingeniería, selección, adquisición, montaje, configuración, puesta en marcha, ¿sí? Pero
en algún momento de esa cadena o después durante la vida útil de la instalación, puede haber sufrido algún tipo de eh, acción el instrumento, el sensor, que haga que ya no mida bien. Por ejemplo, se puede haber golpeado, por ejemplo, puede tener envejecimiento de sus partes electrónicas, puede haber sido sometido a una sobre exigencia del rango de medición, supongamos que estamos hablando de temperatura, puede haber sido exigido una sobretemperatura. Entonces, para todos los casos, no importa cuál, la forma de responder correctamente la pregunta ¿está midiendo bien el sensor? Es someterlo a un proceso de calibración. No hay otra. ¿En qué consiste la calibración? Lo vimos en el vocabulario de metrología. Básicamente se refiere a comparar el valor de la variable medida por nuestro sensor con la misma variable medida por un instrumento patrón, ¿sí? Tengo varias cuestiones respecto a la variable temperatura. Eso que acabamos de decir es lo genérico, lo general respecto a calibración, pero bueno, ahora quiero eh, aplicarlo específicamente a la variable temperatura. Lo primero que necesito es poder generar una temperatura que sea controlada, ¿sí? Necesito una fuente de temperatura. Si yo quiero saber si mi sensor está midiendo 100 grados, lo primero que tengo que hacer es generar esos 100 grados. Entonces, uno de los componentes que vamos a necesitar para un banco de calibraciones es la fuente, es decir, un dispositivo que me genere una temperatura conocida. Obviamente, vamos a tener el sensor bajo análisis, el sensor que yo quiero saber si está midiendo bien. Ahora, para saber si mi sensor está midiendo bien, dijimos que lo tengo que comparar contra un patrón. Entonces necesito un sensor de referencia, ¿sí? Estos tres componentes, una fuente, el sensor bajo análisis y el sensor de referencia, siempre van a estar presentes en cualquier banco de calibración de temperatura. Después vamos a ver que de cualquier variable, pero como hoy estamos hablando de temperatura, son los tres componentes que siempre van a estar presentes en cualquier banco de calibración. Una fuente, un sensor bajo análisis y un sensor de referencia. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de realizar la calibración? Lo primero es el tratamiento del sensor, ¿sí? Una cosa es un sensor nuevo, otra cosa es un sensor que estoy desmontando de una aplicación, ¿sí? Ese tratamiento del sensor tiene que ver con limpieza, con ajustes, con inspecciones visuales. Después vienen todos los preparativos, es decir, armar el banco de calibración. El banco de calibración tiene que estar en una sala de metrología. La sala de metrología tiene que estar a una temperatura y una humedad controladas. No puedo hacer la calibración en cualquier lugar. Y después tengo que utilizar los dos componentes externos a mi sensor, que son la fuente de generación de temperatura y mi sensor de referencia, ¿sí? Tengo que tener en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo la profundidad de inmersión, así como hay un efecto de gradiente térmico en el mundo real, también lo hay en un banco de calibración. Entonces, la fuente de generación de temperatura tiene que tener el tamaño físico adecuado para el sensor que quiero calibrar. Tengo que tener en cuenta cuestiones de termodinámica y de estabilización, es decir, tamaño de los sensores, de las vainas, para lograr realmente que las temperaturas que esté leyendo sean temperaturas en régimen y no que esté midiendo transitorios. Eh, y obviamente los rangos de temperatura de calibración que estén asociados, obviamente, a la aplicación real y además a los rangos posibles de variación de mi sensor, ¿sí?
vamos a hablar 2 segunditos de cada uno de estos pasos. El tratamiento del sensor, como dijimos, tengo que tener presente cuál es el tipo de sensor eh, que voy a calibrar. No es lo mismo una termocupla que un RTD, que un termistor, que un bimetálico. Todos se calibran, ¿sí? No, esto no es exclusivo de los dos primeros, los RTD eh, o los termocuplas, los bimetálicos, el infrarrojo, los cambios de estado, todos se calibran. Lo que tengo que tener en cuenta son, sí, esas diferencias de tamaño físico para que después mi fuente de generación de temperatura sea adecuada para su uso. Toda la etapa de preparativos arranca con revisiones e inspecciones visuales para ver que de entrada el sensor no esté roto. O sea, si yo ya veo que la vaina está rota, si los tornillos del cabezal están partidos o le falta algún tornillo o no tiene uno de los cables está cortado. O sea, hay una etapa de inspección visual donde voy a eh, eliminar las fallas más groseras. Hay toda una etapa de limpieza. Uno de los problemas típicos de los sensores de temperatura son las incrustaciones, sobre todo para aplicaciones sobre fluidos. Si los fluidos tienen algún tipo de sales, por ejemplo, se pueden ir o suciedad, se pueden ir depositando sobre las vainas y después se van secando y eso genera una lentitud en la transferencia térmica, pues es como si agregara espesor a la pared de la vaina. Tengo que hacer una correcta limpieza de las vainas y claramente ver que la integridad completa física del sensor se cumple. Fuentes de temperatura. Acá en fuentes de temperatura, esta es una de las preguntas en el diagnóstico, en el cuestionario de diagnóstico. Básicamente, dependiendo eh, el rango de temperatura al cual quiero llegar, tengo dos tipos de dispositivos o fuentes posibles. Los bloques secos y los baños líquidos. ¿Sí? Lo que tenemos en la parte de arriba son estos. Son un bloque seco, no tengo ningún tipo de fluido acá adentro. En estos diámetros calibrados son para insertar las vainas de los sensores bajo análisis y patrón. Tengo una indicación de temperatura en el frente, pero no es la que voy a utilizar para calibrar, porque esto no es un instrumento patrón. O sea, yo voy a comparar la lectura de mi sensor con la del sensor de referencia. Esto es a los fines de ir pudiendo dar los saltos térmicos en el baño, o sea, 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados, hasta el valor que quiera. Esto es para termocuplas y RTD. Y esto es un bloque seco para un termómetro infrarrojo. El termómetro infrarrojo también se calibra. Esto justamente es una superficie metálica negra para que tenga una emisividad de 1. Pongo acá una emisividad de 1. Pongo un valor de temperatura generada y después tengo que leer en el display el mismo valor de la generada. Estos bloques, o este segundo tipo de fuentes de generación de temperatura, tienen una mayor exactitud que estos, porque estos están, digamos, el medio de esto es aire. Estos tienen un fluido, por eso se llama baño líquido, con lo cual el valor de temperatura al cual puedo llegar y la estabilidad de ese valor de temperatura es bastante mayor. El sensor de temperatura de referencia es el que quiero calibrar. Mejor dicho, es el que es el que va a estar calibrado contra un instrumento patrón o va a ser o va a tener la trazabilidad a estos patrones primarios, ¿sí? Puede ser de cualquier tipo, o sea, si estoy calibrando una termocupla, no necesito una temperatura de referencia por termocupla, puedo poner cualquier otro dispositivo siempre y cuando cumpla la condición de trazabilidad y exactitud mejor que la del sensor bajo análisis.
Y acá tenemos, el primer problema. El primer problema es, de nuevo, si yo estoy calibrando una termocupla o una RTD, lo que tengo a la salida no es un valor de temperatura. Es una milivoltios si es una termocupla o una resistencia si es una RTD. Entonces necesito hacer la conversión de milivoltios a grados o de ohms a grados. La mayoría de estas fuentes de temperatura tienen canales de conversión, ¿sí? Entonces no necesito un dispositivo externo para hacer esa conversión. Tiene entradas para termocuplas de diferente tipo, para RTD de diferentes tipos. Lo único que tengo que hacer es conectar un cable desde el sensor hasta estos canales, y entonces ahí sí voy a leer sobre un display en el frente de la fuente, no solo el valor de temperatura interno que informa la fuente, sino que me va a mostrar en otros dos partes del display. Por un lado, el valor indicado por el sensor de referencia y el valor indicado por el sensor bajo análisis, ¿sí? Y esos son los que yo asiento en lo que sería el reporte o el formulario de calibración, ¿ok? Las profundidades de inmersión tienen que ver con los tamaños físicos de los sensores. Hay recomendaciones por parte de los fabricantes respecto a, en función de la exactitud que quiero obtener, la cantidad de diámetros de la cañería, de la sonda que deben estar dentro de el baño seco o del baño húmedo, ¿sí? Estas son todas recomendaciones de los fabricantes. Euramet, que es uno de los organismos asociados a metrología más importantes, ¿sí? Básicamente recomienda que en todos los casos se utilicen 15 diámetros de forma tal de que siempre estemos midiendo bien, ¿sí? Y la estabilización se refiere al tiempo que tengo que esperar entre un cambio de temperatura, entre un valor de temperatura y el otro, para poder asentar el valor y considerar que todo el sistema llegó al equilibrio térmico, no solo el baño líquido o el horno seco, sino los dos sensores, el de referencia y el bajo análisis, ¿sí? Bien. Esto tiene que ver con el valor, digamos, la aislación que hay entre el cabezal del sensor y el sensor propiamente dicho, ¿sí? Que una termocupla puede medir 1700 grados, no significa que el cabezal de la termocupla, que dijimos que puede ser de plástico o de aluminio, soporte esos 1700 grados, ¿sí? Tiene que haber una muy buena aislación térmica entre la parte del sensor que está en contacto con el fluido y el cabezal, que normalmente no soporta mucho más que temperatura ambiente, hasta 60 grados como máximo, ¿sí? En el caso de los sistemas de calibración, esto también tiene que cumplirse, ¿sí? Normalmente los baños líquidos llegan hasta unos 250, 300 grados, no más que eso, pero si no tengo en cuenta la aislación entre el sensor y el cabezal, puedo llegar a destruir el cabezal, ¿sí? Por exceso de temperatura. Normalmente el rango de temperatura de calibración no coincide con el rango máximo posible de medición del sensor, sino que tiene que coincidir con la aplicación, ¿sí? Que una termocupla pueda medir de 0 a 1750 grados no significa que la tenga que calibrar en todo ese rango de medición. Salvo que mi aplicación real también varíe en ese rango. Si yo voy a utilizar esa termocupla en el rango de 400 a 800 grados, por ejemplo, entonces la calibración tiene que ser eh, efectuada principalmente en el rango de variación real de la variable. Esto básicamente tiene que ver con una cuestión de costos, porque cada punto de calibración
se cobra aparte, ¿sí? Si yo quiero calibrar un sensor en 2 puntos, tiene un valor. Si lo quiero calibrar en 10 puntos, tiene otro valor muchísimo más alto. Entonces, normalmente los rangos de calibración se adecúan no a lo posible por el sensor, sino a la aplicación real, ¿sí? Y por último, también referido a esto, es cuántos puntos de calibración son los mínimos eh, para que realmente valga la pena. Uno, no, porque con un solo punto no puedo determinar si el comportamiento de ese sensor es lineal o no es lineal y si funciona bien en todo el rango de funcionamiento. Entonces, por lo general, lo mínimo son 3 puntos, ¿sí? Lo ideal serían 5 puntos, principalmente en los extremos, ¿sí? Y después 25, 50 y 75% del rango de variación. Si tengo que elegir 3 puntos, son esos, 25, 50 y 75. Y si puedo elegir 5, es 0, 25, 50, 75 y 100%. ¿Ok? El último paso es, en el caso de que haga falta, el ajuste o compensación. La calibración termina en la comparación, ¿sí? A eso lo charlamos bastante en la clase pasada. Calibrar no significa ajustar. Ajustar es un paso posterior que puede existir o no. En el caso de los sensores de temperatura, no es posible hacer ningún ajuste ni compensación. O sea, si la termocupla se contaminó y ahora tiene una respuesta en milivoltios diferente a la original, ya está contaminada. Puedo llegar a hacer una compensación por software o con una tabla de calibración, es decir, cuando el sensor lea 100, en realidad debo interpretar 98 o 104, eso está permitido, se llaman tablas de ajuste. O si el error es igual en todo el rango, normalmente las electrónicas me permiten incorporar un valor que se llama bias o desplazamiento. Entonces le puedo poner un -2 o un +2. Entonces cada vez que la electrónica convierta al valor, antes de informarlo, les resta 2 o le suma 2. ¿Sí? Son las formas de ajustar un sensor que básicamente no tiene ningún elemento de ajuste porque son dos metales, ¿sí? El proceso de calibración termina con la confección de un certificado. El certificado de calibración es muy importante y tiene que tener un montón de información para que realmente sea válido en un proceso de auditoría de control de calidad. Los datos típicos que debería contener son los que figuran acá: nombre y dirección de quien hizo la calibración, un código de identificación unívoco del certificado. Es decir, si yo al año que viene voy a hacer otra calibración, no puede venir un certificado con el mismo número. Todos los datos de quién solicitó la calibración, qué método se utilizó. Acuérdense que habíamos hablado de método y procedimiento en las definiciones metrológicas. Acá tengo que especificar qué método utilicé. La descripción del objeto bajo calibración, también para que sea unívoco: marca, modelo, número de serie, fechas de recepción y de realización de la calibración, los resultados con sus unidades de medida. Un verdadero certificado de calibración tiene que especificar la incertidumbre de la medición calculada según el documento de incertidumbres de mediciones, y obviamente las firmas del que lo hizo y del que autoriza la emisión. Como dijimos en la clase pasada, los certificados de calibración, para que sean válidos en la Argentina, tienen que estar emitidos por alguno de los laboratorios del Servicio Argentino de Calibración, el SAC. Esos laboratorios están todos disponibles, sus direcciones y qué variables están habilitados a calibrar en la página de INTI. Les recomiendo que den una vuelta por la página y y vean, por ejemplo, para este caso, qué laboratorios de Argentina están habilitados para calibración de temperatura. Bien, y para cerrar, ya son las 5:15, vamos bajando la persiana. Los criterios de selección. Ya lo vinimos hablando un poco
a lo largo de la clase, pero básicamente lo vamos a repasar acá a todos. Arrancamos por el rango, siempre arrancamos por el rango. Los rangos los vamos a obtener de la aplicación física real. Típicamente necesito 3 valores, el mínimo y el máximo posibles de excursión de esa variable y el valor normal de funcionamiento. Después, 2 características que van a ser necesarias a la hora de la selección final del sensor, que son la precisión y la resolución. Y después un montón de datos asociados a la aplicación. ¿Qué tipo de medio vamos a tener? Si es líquido, sólido o gaseoso, si se está moviendo o no, si es accesible o no. Esto va a depender de que pueda hacer una medición con contacto o sin contacto. ¿Qué medio tengo entre el sensor y el objeto de medición? Esto tiene que ver con las perturbaciones que voy a poder llegar a tener. Si la distribución de temperatura es homogénea o no, ¿sí? Puedo tener grandes gradientes que van a hacer que quizás requiera sensores en diferentes puntos y no solamente uno. Y obviamente condiciones después para montaje. Tamaños, dimensiones y formas. O sea, si tengo que medir la temperatura de un objeto muy pequeñito, no le voy a poder poner un sensor muy grande arriba porque la distorsión va a ser enorme. Distancias entre el sensor y la instrumentación. Esto tiene que ver típicamente con qué esquema de conexión voy a permitirme, si por ejemplo es una RTD a 2 hilos, a 3 hilos o a 4 hilos, si es una termocupla con cable de extensión o cable compensado y obviamente, como siempre en cualquier proyecto, costo y disponibilidad, ¿sí? No sirve de nada elegir el mejor sensor si no lo puedo comprar porque o no existe o no existe digo, por falta de stock o el costo está por fuera del presupuesto asignado al proyecto, ¿no? Entonces, costo y disponibilidad son 2 variables siempre a tener en cuenta. Para entrar por rango de temperatura hay tablas antiquísimas, fíjense, esta está escrita a máquina, donde en función de los valores o muy bajos o muy altos, me indica qué tecnología puedo utilizar. Fíjense, temperaturas muy bajas, sensor Geiger, esto es una termometría por radiación que no vimos, pero es muy poco utilizado. Temperaturas muy altas, pirómetros ópticos y infrarrojos, que son los que estuvimos analizando. Bien, y para cerrar, y para a modo de repaso, después cuando vayan estudiando, ventajas y desventajas de cada uno de los sensores típicos, termocouple, RTD, termistores y circuitos integrados. El análisis de mercado de este tipo de sensores es bastante interesante. Habla de un crecimiento. Esta información normalmente la sacamos y la podemos actualizar cada 2 o 3 años. Hay algunas empresas que se dedican a hacer análisis de mercado. Esos informes los venden, suelen salir en el orden de los $5.000 y son comprados por principalmente desarrolladores o empresas que tienen algo que ver con el objeto del informe de análisis de mercado. En el caso nuestro, como lo que nos interesa es hacer un análisis de tendencia, no compramos los informes porque además no tenemos $5.000, pero normalmente el informe tiene un resumen donde plantea los elementos principales que después van a ser desarrollados en el informe, que para nosotros es suficiente. En el caso de la variable de temperatura, habla de un altísimo crecimiento, ¿sí? A una tasa del 5% anual, eso es mucho, del 2020 al 2027. Básicamente traccionado por sensores de tipo industrial, pero principalmente por sensores aplicados a salud y portátiles, ¿sí? Es uno de los campos que está traccionando mucho la medición de temperatura. La otra es las sensores de temperatura en el sector automotriz, no solo por los autos eléctricos, que tienen un montón de sensores más que los autos convencionales,
los autos convencionales ahora también, ya cualquier auto viene con sensor de temperatura interior y exterior como mínimo, y los de más alta gama vienen con sensores con climatización de zonas dentro del mismo vehículo. La única forma de hacer eso es midiendo la temperatura, con lo cual un auto puede tener entre 4 y 10 sensores de temperatura, porque además mide temperatura del agua y de algunas otras partes del motor. Entonces, un solo auto tiene varios sensores de temperatura incorporados. Y el otro rubro que está traccionando también el mercado de los sensores es el de viviendas inteligentes, ¿sí? La automatización, la domótica o sí, la domótica. ¿Quiénes son los que dominan el mercado? Digamos, ¿quiénes son los fabricantes de sensores? Ahora vamos a hablar de los fabricantes de sensores. Recién hablamos de quién usa los sensores, ahora vamos a hablar de quién los fabrica. Los principales son los que figuran acá: Honeywell, que es de Estados Unidos; TE Connectivity, que lo vamos a ver todo el año porque aparecen casi todas las variables, que es de Suiza; Texas Instruments; Engelhauser y Siemens, los últimos dos principalmente dedicados a los sensores de tipo industrial. Texas Instruments más dedicado a los sensores pequeños para estos tipos de aplicaciones como oficinas, autos o portables. En estos que tenemos acá tenemos mezclado entre sensores pequeños y sensores industriales. Maxim es uno de los típicos fabricantes de sensores integrados. Tiene una división específica de sensores para aplicaciones de la salud que se las recomiendo que lo vean porque son fabulosos. Vika es un fabricante alemán muy especializado en instrumentos para industria, típicamente química, oil and gas y procesos, igual que Emerson. Y un clásico de los circuitos integrados es Analog Device, que también, al igual que Honeywell y Maxim, tienen toda una división de sensores integrados para casi cualquier tipo de variable que se le ocurra. Bien, esto es solo un ejemplo de lo que sería un sensor integrado. No lo vimos dentro de de los 6 principios de funcionamiento típico de medición. Estos, hay toda una nueva gama de mediciones de sensores de temperatura asociados a semiconductores. Este sensor es uno de los más utilizados, suelen ser muy utilizados para trabajos finales, por eso lo ponemos acá. Simplemente para que vean la hoja de datos y le den una vuelta de rosca como para ver cómo se utiliza y qué rango de medición, para qué tipo de aplicaciones podrían necesitar, ¿sí? Hay algunos fabricantes que brindan herramientas muy interesantes para hacer una selección de los sensores. Los que están acá en pantallas son dos ejemplos. Uno es de Texas Instruments y otro es de Honeywell. También les recomendamos que ingresen para probarlas, para que vean qué tipo de preguntas les hace, y si llegara a haber algún parámetro que no entienden ustedes de qué se trata, tanto a Gastón como a mí nos escriben, nos llaman, nos preguntan durante alguna clase, porque digamos, como dijimos, dentro de los objetivos de la materia es que puedan entender en el proceso de selección toda la información que pide o que entrega un fabricante. Estos software les van a ir haciendo una serie de preguntas asociadas a su aplicación para recomendarles el sensor más adecuado. Es muy importante que puedan responder correctamente esas preguntas para que el proceso de selección sea exitoso, ¿no? Eh, Hay otras series de fabricantes que se dedican a algunas aplicaciones muy particulares de los instrumentos. Uno de ellos es Testo. Testo solo fabrica instrumentos portátiles para mantenimientos o puesta en marcha de instalaciones. Son realmente muy buenos. También les recomendamos que ingresen a la página web y hagan un barrido de,
las diferentes opciones que tienen. En este caso, vayan viendo los de temperatura, pero vamos a ver que tienen para diferentes tipos de aplicaciones. Y Testo también tiene una división de venta de sensores de cambio de estado para estas aplicaciones de control de calidad que les comentábamos. Para aplicaciones industriales específicamente, les recomendamos estos 4 fabricantes, Endre, Siemens, Yokogawa y Emerson, que tienen software de selección muy buenos, muy buenos, donde pueden entrar con diferentes criterios. El primer filtro pueden entrar por tecnología, es decir, quiero medir temperatura, o pueden entrar por industria, quiero medir temperatura en una aplicación industrial o de salud. Si entran por el tipo de por tecnología, por ejemplo, quiero medir temperatura, después le pregunta si quieren medir con termocouple, RTD o con qué variable en particular, y van a ir viendo cómo las preguntas se van describiendo una aplicación real nuevamente para que después de decirle, bueno, el instrumento, el sensor que ustedes necesitan es con todas las características, ya no solo de la variable medida, rango de medición, temperatura ambiente, presión de trabajo, sino qué tipo de montaje, si es con rosca, si es con brida, de qué materiales, de qué tamaño normalizado el cabezal, etcétera, etcétera. Así que también les recomendamos que hagan un barrido por estas páginas como para que vean qué tipos de preguntas se les pueden llegar a presentar. Para termometría infrarrojo, los 3 más grandes eran 3, ahora son 2, porque era Fluke, Raytec y FLIR, pero Raytec fue comprado por Fluke. Así que cualquier termómetro de infrarrojo que esté dando vueltas, seguro que va a ser de una de nuestras marcas. Son muy buenas y tienen muchísimos años en el mercado. Y si quieren armarse un banco de calibración y tienen los dólares suficientes, porque no son nada baratos, pueden comprar ya sea un bloque seco o uno líquido, un baño líquido. Los 3 proveedores principales son Fluke, Ametec y Bimex. Estas empresas venden un montón de cosas. Es muy difícil por ahí llegar a el sitio exacto de lo que les queremos presentar. Cuando nosotros les ponemos una dirección así en las transparencias, básicamente está apuntando al lugar exacto sobre el tema que le estamos proponiendo, ¿no? Si hacen clic en Bimex, van a ir exactamente a la parte de Bimex específica de elementos de calibración de temperatura, ¿sí? Entonces, cuando les pedimos que hagan un barrido, en realidad es que desde las transparencias, cuando las vayan viendo, que ya están disponibles en la página web, hagan simplemente clic en los links y los va a llevar exactamente al lugar del sitio web del fabricante del tema que estemos tratando. Y como se van a quedar con un montón de preguntas y muchísimas ganas de seguir profundizando sobre el tema, la primera recomendación, como les había dicho, es el manual de Omega. Van a ver que todas las gráficos de las transparencias están sacados de ese libro. Es un libro de referencia a nivel mundial respecto a temperatura. Así que esa es la primera lectura recomendada / obligatoria. Después el handbook de Norton, el capítulo 9, es el asociado a la variable de temperatura. También es muy recomendable porque hace una explicación muy clara sobre los principios físicos. Y después, ya como anecdótico, las hojas de datos de algunos integraditos que pueden ser utilizados típicamente en trabajos finales o de algunas otras materias. Y un paper de Palas Areni está también interesante respecto a los sensores integrados. Y hasta acá llegamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Es una variable muy interesante. Es una variable que tiene mucha utilización práctica en cualquiera de los ámbitos de ejercicio profesional, como vieron, no solo en aplicaciones médicas, en automóviles, en hogares inteligentes, aplicaciones industriales. Es una variable
se la van a cruzar bastante seguido. Bien. Con eso daríamos por finalizado la variable temperatura. Espero que puedan hacer una lectura de todo el material bibliográfico que le estamos presentando, y si al momento de hacer el repaso de las transparencias les queda alguna duda, tienen la instancia del horario de los prácticos o nos pueden escribir en el momento que lo crean necesario. Estamos a disposición. Si no hay ninguna consulta, hasta acá llegamos. Y este viernes, si bien es feriado, entiendo que Gastón va a subir igual el práctico número 2 para ir ganando un poco de las 2 clases estas que venimos atrasadas. Así que, bueno, después se comunican con Gastón. Así es, el viernes voy a estar subiendo el práctico de temperatura, digamos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Que tengan una excelente semana. Saludos. Hasta luego, profes. Nos vemos, muchas Gracias. gracias.